Yo le puse a esta plática, ¿qué posición juegas? ¿Alguien sabe qué es lo que tenemos aquí enfrente? Un tablero de ajedrez. ¿Alguien sabe jugar ajedrez? ¿O sabe mover piezas de ajedrez? No, a lo mejor no son muy expertos, pero sabes que el caballo se mueve en L y sabes cada posición. Entonces, de los que levantaron la mano, yo quiero 6 personas que vengan corriendo aquí al frente. Vamos, vengan, sin pena. 6 personas. Eso. 2, 4, 5. Uno más. Uno más que sepa mover piezas. Suban, suban. Por ahí yo vi que alguien levantó la mano. Suriel, vamos, gracias por tu entusiasmo. 3 de este lado y 3 de aquel lado, por favor. 3, ya me sobra uno allá, sí. Entonces, va a ser muy rápido, no le piensen mucho a la estrategia. Empiezan los blancos, lo aprendí en la mañana. Empiezan un tiro, luego un tiro y así sucesivamente, hasta ver quién se come una pieza primero. Vamos. Vamos, vamos, sin pensarlo tanto. Se ve más diestro aquí un joven con estrategia. Ya se comieron la primera pieza. Un aplauso para nuestros asistentes. ¿Gustan pasar a su lugar? Gracias. Y hace rato se comieron una negra igual, creo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué posición juegas? Así como en este ajedrez, cada pieza tiene una función, tiene un movimiento específico. Esa pieza tú tienes no solamente que saber moverla, sino necesitas de alguna forma cierta estrategia para ganar un juego como este. Y así es en muchos deportes o en muchas cosas, ¿no? Está el portero, están los defensas, los delanteros y cada pieza lleva a cabo una función específica. Si tú y yo tomamos nuestra responsabilidad de cuál es nuestra función, cuál es nuestro llamado, entonces el partido o el proyecto o el propósito que Dios tiene para nuestra vida se va a cumplir. Ahora, hay un pasaje en la Escritura, no vamos a ir ahí, pero dice que por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se va a enfriar, pero solo los que perseveran serán salvos. Está hablando de una recompensa, la salvación, pero una recompensa que se desprende de una posición de permanencia. Otra escritura en Timoteo dice, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe, y termina diciendo, por lo demás me está esperando la corona de justicia que Dios le va a dar a todos los que perseveren. Y de igual manera está hablando de una recompensa que se desprende de una posición de permanencia, de una posición en el lugar correcto. En el segundo versículo la posición es haber peleado la buena batalla de la fe. Ahora quiero que observes esto. De acuerdo a tu posición, obtienes tu recompensa. Di conmigo, de acuerdo a mi posición, obtendré mi recompensa. Ahora acompáñame a orar, cierra tus ojos. Padre, gracias te damos en esta mañana, en esta tarde. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos reveles a cada uno de nosotros en qué posición estamos, Señor. Déjanos ver lo que tú ves cada vez que examinas nuestro corazón. Déjanos ver, Señor, lo que tú observas cada vez que ves a la iglesia, Señor. Que podamos ser inspirados e impulsados, Señor, a la posición correcta que glorifique tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame
a una escritura que está en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Quiero que veamos primero el contexto de todo lo que sucede en esta historia. Si tú ves los versículos, dice que Jesús iba llegando a la ciudad y que la multitud lo seguía. La multitud había visto ya en diversas situaciones cómo el poder de Dios se obraba y se manifestaba a través de Jesús. Y Jesús iba llegando a esta ciudad. Y en esa ciudad había un hombre llamado Jairo que tenía una necesidad. Jairo era un religioso, era principal de una sinagoga, dice la escritura, y este hombre tenía una necesidad. Su hija estaba muriendo. Y esa necesidad impulsaba a Jairo a estar esperando a Jesús. Sabía, yo creo que había oído de alguna persona, había escuchado de varias noticias que el maestro iba a llegar a ese lugar. Y él lo estaba esperando y cuando lo ve, dice la escritura, que corre a él, que se postra delante de él para pedirle, rogarle que el maestro fuera a su casa, porque su hija necesitaba sanidad, su hija necesitaba una oración de parte de Jesús. Y en todo este proceso, Jesús está caminando, imagínate esta escena, caminando en medio de multitud, en medio de gente. ¿Has estado en una multitud, en un estadio, ¿no?, de fútbol o béisbol, o en un congreso donde todos quieren pasar al mismo tiempo? ¿Sí has estado ahí? Y todos, pues entras y vas así, te haces chiquito y pues de repente uno mala onda pues te empuja o te mete el codo o se pone duro para que no pases, ¿no? Pasa. Y imagínate esta escena, ¿no? Y en ese proceso dice que había una mujer con flujo de sangre que había estado años con ese flujo, había intentado todo lo que le recomendaban, había intentado todos los tratamientos, me imagino, de la época, porque dice la escritura que había gastado todo su dinero, pero no había podido ser sana. Y esta mujer, viendo a Jesús de lejos, se acercó a pesar de la gente, a pesar de toda la multitud que había, y tocó su manto, y entonces poder de Dios obró en sanidad sobre esta mujer. Y Jesús, ¿te acuerdas qué pregunta hizo? Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y Pedro dice: Señor, ¿cómo dices? ¿Quién te ha tocado? ¿Cómo quieres que nos demos cuenta si estamos rodeados de gente? Puede parecer una pregunta ilógica o extraña, pero Pedro se quejó de alguna forma y le dijo: Maestro, ¿cómo es posible que hagas esta pregunta en una situación como esta? La mujer fue sana. Se acercan unos hombres de la casa de Jairo y le dicen: ¿sabes qué, Jairo? Ya no molestes más al Señor. Hasta aquí tu hija ha muerto. Ya no molestes al Señor. Ya no hay esperanza. Ya no hay una solución a tu problema. Y Jesús escucha estas palabras y le dice: no te preocupes, ten ánimo y ten fe. Jesús va a la casa. Imagínate, pues ya hay un ambiente de luto, de tristeza. Muchos se lamentan lo sucedido. Y Jesús dice: no se preocupen porque esa niña está durmiendo. Y si tú ves cómo termina ese versículo, dice que la gente se burlaba de Jesús. Ahora sí, con todo este contexto vamos a la enseñanza de hoy. Dice el tema: ¿en qué posición juegas? Pero ahora yo quiero preguntarte: ¿qué posición juegas en la iglesia? ¿Qué posición juegas en el reino de Dios? En esta historia nosotros vamos a ver tres posiciones en las cuales seguramente tú estás, yo estoy o hemos estado en algún proceso de nuestra vida. Pero quiero que tengas bien presente: de acuerdo a tu posición será la recompensa que vas
a obtener. Vamos a leer versículo número 42. Desde el 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Di conmigo, oprimía. Ahora sáltate al versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Di conmigo, no molestes. Y versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Di conmigo, burla. La primera posición que yo quiero que veas es la multitud. La multitud es aquella posición donde abunda la crítica, donde abunda el juicio, donde abundan palabras de incredulidad. Le dijeron a Jairo: ya no molestes, no hay esperanza para tu problema, no hay una solución para tu problema, déjalo en paz. Palabras que te tratan de apartar del propósito de Dios. Dice que la multitud se oponía, y a veces las personas que están en esta posición se están oponiendo a que el poder de Dios pueda fluir con libertad en tu vida, en mi vida y en la gente que nos rodea. Porque solamente se critican, solamente murmuran, solamente dan palabras de muerte sin entender el plan que Dios tiene para esa situación o esa circunstancia. Pero en medio de toda esta multitud vemos el versículo 45. Dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién responde a la pregunta que hace Jesús? Pedro, es decir, un discípulo. Y lo que quiero decirte es que tú y yo podemos estar en la iglesia por muchos años, pero si estamos en una posición de crítica y de queja, ay, es que otra vez hay que hacer esto, es que otra vez hay que cumplir con esto, es que otra vez esto, y es mucho tiempo, y el Señor otra vez quiere que vaya y hable el evangelio, y ya me cansé. Una situación de crítica obstaculiza el propósito de Dios para este tiempo. Y a veces, como Pedro, tomamos este lugar de oposición, de crítica, de murmuración, de queja, en pocas palabras, de muerte. Porque tú crees que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se va a mover con poder si está llena de ovejas que critican, que juzgan, que no aman. Hace 15 días o la semana pasada me tocó compartir el jueves, y yo hablaba de la esencia del primer amor. Cuando estamos en una posición de multitud y estamos hablando todo esto que ya vimos, entonces es porque ese primer amor se ha apagado, se ha muerto. Ese primer amor se ha menguado. Y cuando se apaga ese primer amor, no puede haber una recompensa de vida ni de corona de justicia que el Señor tiene para nosotros. Y a veces nosotros justificamos nuestra separación de Dios por lo que los demás me han dicho o me han hecho, no por lo que yo encuentro en intimidad con Dios. ¿Sí me estás captando? Yo justifico que me alejé de Dios porque me hicieron, porque no me saludaron, porque me hicieron una cara, ¿sí me estoy explicando?
y justifico que mi amor por Dios se apagó por lo que otros hacen. Pero realmente el responsable de conservar esa pasión, de conservar mi amor por Dios, ¿quién es? Yo soy el responsable de mi encuentro con Dios, de mi relación con Dios, de mi amor. No es responsable de verdad, de los pastores, de los consejeros, del equipo de servicio de la iglesia. No es, hay una carga, hay una responsabilidad y vamos a rendir cuentas, pero la responsabilidad es de nosotros. Di conmigo, mía. Entonces la multitud lo único que hace es oponerse, puede ver la necesidad, pero no hace nada. Solo se queja y critica. Ahora, por el otro lado tenemos, por un lado está la multitud y por el otro lado tenemos vamos a tomar 2 piezas de aquí, aquellos que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Vimos 2 personajes. Jairo, religioso, tenía una posición, un estatus en la sociedad en la que se encontraba, porque era el principal de la sinagoga. Es decir, este hombre de alguna manera era opositor a lo que Jesús ministraba. Porque si tú ves en varios pasajes dice que Jesús fue echado de sinagoga. ¿Sí te acuerdas? ¿O lo has visto? Entonces este hombre tenía una posición que de alguna manera le podía impedir acercarse a Jesús. Pero él entendía que había una necesidad, que era su hija estaba muriendo. Y esa necesidad era tan grande que no le impidió acercarse y rogarle a Jesús que fuera a su casa. Y la mujer, una mujer con flujo de sangre que de acuerdo a la ley era impura, no podía tocar cosas sagradas, no podía tocar a la gente, tenía que tener ciertas restricciones de acuerdo a la ley, porque si no podía tener, creo que hasta podría morir apedreada. Una posición de esta mujer que le podía impedir acercarse al Señor, pero nuevamente su posición no le impidió correr y tocar el manto de Jesús. ¿Cuál es tu posición? Porque como iglesia tenemos que ser sensibles a la necesidad de las personas y poder ministrar el amor de Dios de acuerdo a esa necesidad. Poder ser sensibles a lo que la gente está viviendo. Y si te das cuenta, hay una generación que se está muriendo porque no conoce al Señor. Hay una generación de jóvenes sin esperanza, sin identidad, sin visión, matrimonios destruidos, familias destruidas, que están esperando que la iglesia, que somos tú y yo, que están esperando que le digan, es que va a pasar Jesús por acá, va a pasar y va a suplir y va a sanar y va a restaurar tu vida, como escuchó en algún momento Jairo y como vio esta mujer. Pero mientras la gente se está muriendo allá afuera, muchas veces nosotros estamos en pleitos, nosotros contiendas, divisiones, críticas, juicios. Decía Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, dijo Pablo, yo voy a ustedes y tengo que dirigirme como a niños. Llevan muchos años, y Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, muchos años, y tengo que dirigirme todavía con palabra, dice, como leche, porque no hay una madurez espiritual, está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso. Y a veces tú y yo hemos sido sumergidos ya, hemos recibido el mensaje de salvación, pero seguimos con las cosas del pasado. A lo mejor hábitos de pecado que de verdad ya llevas años batallando con eso y sigues en lo mismo, y eso te está obstaculizando moverte a la posición correcta. ¿Sí me estás cachando? Entonces tenemos nosotros que movernos a la posición correcta que tenemos como iglesia. Tenemos que ser sensibles a esa necesidad. Ahora, ¿quién va a ir
y va a dar vida a esta nueva generación o a la generación que se está muriendo. ¿Quién crees que tenga esa responsabilidad, que tenga ese llamado para ir y dar vida y sanar en el nombre de Jesús familias, personas, relaciones? ¿Quién crees que lo va a hacer? ¿Quién? Nosotros, que somos la iglesia. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la mujer que tocó a Jesús y la multitud que rodeaba a Jesús que también lo tocó? Porque dice que iban todos apretujados, ¿no? Es decir, no solamente ella lo tocó, sino que la gente que lo rodeaba también lo tocó. Pero ¿por qué ahí no sucedió nada y con la mujer sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿La qué? La fe. La mujer se acercó en medio de su necesidad, lo tocó porque sabía que algo iba a suceder. Dice la Escritura que el que se acerca a Dios es necesario que le hay, que va a suceder algo. Y que Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios es la recompensa de todos aquellos que decidimos buscarlo. De tal forma que si tú vienes en una situación de necesidad, yo no sé cuál sea tu situación esta tarde, de necesidad, que sientes que hay algo en tu vida que se ha estado muriendo, que se ha estado apagando, a lo mejor ese primer amor por Dios se ha muerto, tal vez tu fe se ha muerto, se ha apagado, tu pasión por servir tal vez se ha apagado, o sientes que tu familia se está muriendo, o tus hijos sientes que se están perdiendo. Yo no sé cuál sea tu situación, pero lo que sí sé es que si tomas la posición correcta como Jairo, como esta mujer, y te acercas a Dios creyendo que Él es real, creyendo que Él es lo suficientemente poderoso para restaurar tu vida y tu familia, va a suceder algo. ¿Alguien ha experimentado esto? Va a suceder algo si tú te acercas y tocas su presencia con fe. Dios va a obrar de una manera sobrenaturalmente en tu vida. Ahora quiero que veamos versículo 48. Si alguien me ayuda, por favor, con el piano. Versículo 48. Entonces, cuando la mujer vio, 48, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa de la principal de la sinagoga a decir: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Versículo 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Observa esto. Dice que no dejó entrar a nadie, solamente a sus discípulos y a los padres de la niña. Jesús es la cabeza de la iglesia y no dejó entrar a nadie. Es decir, no dejó entrar la crítica, no dejó entrar la murmuración, la incredulidad, no dejó entrar la queja. A todos aquellos que habían hablado, dice que no los dejó entrar, sino que tomó solamente a sus discípulos y entraron a la habitación. Jesús, la cabeza de la iglesia, y tomó a sus discípulos, que yo veo que representan a la iglesia, te representan a ti y a mí, que somos el cuerpo de Cristo. Pero también entraron los padres, es decir, la familia que estaba en necesidad. Y yo puedo ver que una iglesia va a tomar su llamado, va a tomar la posición correcta
cuando las familias entren a la habitación con Jesús. Y al decir las familias me refiero a los matrimonios puestos de acuerdo, familias puestas de acuerdo, que reconocen que necesitan algo sobrenatural de Dios y entren a la habitación con Jesús en unidad con la iglesia, para que entonces venga, di conmigo, un boom espiritual en nuestra sociedad. Pero la triste realidad es que a veces las familias están divididas. Y en vez de entrar a ese cuarto con Jesús, pues entra a lo mejor solo papá o solo entra la mamá, y tu hijo se está muriendo, una generación se está muriendo, pero seguimos en división, seguimos sin ponernos de acuerdo. Y como iglesia advertimos, aconsejamos, enseñamos la palabra, pero la familia tiene que tomar cada promesa, cada reto que Dios nos da de manera directa. Si las familias no se unen, no vienen al Señor, no vienen en unidad a la iglesia no se va a mover. Y fíjate bien esto, a veces como papás somos oposición para que Dios haga algo sobrenatural en nuestros hijos. Y nosotros vemos jóvenes, adolescentes que se pierden y volteamos a ver su casa y nos dejan sin palabras, porque no están entrando a la habitación con Jesús, con la iglesia. Pero yo quiero que oremos esta tarde para que, si hay algo que se ha estado muriendo en ti, tu primer amor, tu fe, ponte de pie, tu primer amor, tu fe, tu familia, tus hijos, si hay algo que se ha apagado y que tú sientes que ya no es como antes, que hay un espíritu ahí que está trayendo penumbra a tu vida, yo quiero que todos cierren sus ojos. Y si tú estás en esta situación, en esta posición, yo quiero que pongas tu mano en tu corazón. Si sientes que hay algo que se ha apagado, ha habido muerte que está oponiéndose a que el poder de Dios fluya en ti, pon tu mano, tu corazón, y comienza a pedir vida de parte de Dios. Dile: Señor, ven a mí, ven a mi corazón. Si tú no estás en esta posición, comienza a orar por la iglesia. Comienza a orar porque todo espíritu de muerte se vaya. Comienza a orar porque toda penumbra se vaya en el nombre de Jesús. Si tú no estás en esa posición, vamos, levanta tu voz y ora, intercede por aquellos que sí lo están. Señor, en el nombre de Jesús oramos, Padre, y declaramos que todo espíritu de muerte se va. Todo espíritu que ha apagado el amor por ti, Señor, se va. Padre, rogamos que avientes, que desprendas del cielo, Señor, que abras los cielos, que traigas tu presencia, que traigas tu fuego y que avives fe, avive pasión, aviva amor, Señor, en nuestras vidas. Quita todo estorbo, quita toda oposición, Señor. Sopla vida, quita la muerte, quita la crítica, quita la burla, quita la incredulidad. Señor, quita todo aquello que se opone para que tu poder, para que tu gloria fluya, Señor, en medio de nosotros. Toma un minuto más y ora. Todos levanten su voz y ora por la iglesia. Que Dios nos deje ver la necesidad de la gente, la necesidad de aquellos que se están muriendo porque no conocen al Señor. Dile: déjame ver la necesidad de mis hermanos, déjame ver la necesidad de mi familia, déjame ver la necesidad de la sociedad. Señor, impúlsanos, Padre, inspíranos, muévenos, Padre, muévenos en el poder de tu Espíritu.
para hablar vida, para hablar salvación. Padre, que fluyan ríos de salvación, que fluyan ríos de sanidad, ríos de restauración en medio de nosotros. Ríos que fluyan, Señor, de tu presencia, que nos reconcilien contigo, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo quiero preguntar si alguien viene por primera vez. Quisiera orar con esa persona. Si alguien hay que nos visita por primera vez y quisiera decir: yo quiero que la vida de Jesús, que algo sobrenatural suceda en mí, yo quisiera que me muestre levantando su mano. Si me puede acompañar aquí adelante, por favor. Quisiera orar, que oráramos como iglesia por ustedes. Si alguien más que diga: yo quiero vida de parte de Dios, yo necesito algo sobrenatural, ya estoy harto de mi posición, quiero moverme. Si gustas pasar aquí al frente y me ayuda el equipo de nuevos.